Bueno, mi nombre es Miquel Blanc y voy a hablaros de Mindful Agility. ¿Vale? Me presento muy brevemente. Trabajo en Grifols como Process Improvement Manager. Llevo más de 20 años trabajando en el sector IT. Y aparte, pues tengo esta carrera un poco alternativa desde hace unos 10 años. Empecé practicando yoga, me formé como profesor y a partir de ahí, pues mindfulness y el mindfulness de Google. Bueno, ahora contaré un poquito de qué va todo esto. Y bueno, y aquí estoy. Y finalmente, pues coach sistémico. En esta casa se ha hablado mucho de sistémica, de systems thinking, y bueno, pues también hay una cierta relación, ¿vale? Empiezo con un aviso para navegantes en la charla de hoy, y es que por favor no creáis nada de lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Por favor no creáis nada. Llevamos 2 días de charlas, 2 días de ideas, 2 días de gente que te mete ideas en la cabeza. Os pido espíritu crítico. Si hay alguna cosa que os resuene, que os puede parecer interesante, investigarlo, pero sobre todo espíritu crítico, ¿vale? En la charla voy a hablar de básicamente 3 ideas, 3 cosas. Lo primero de todo es definir un poquito qué es mindfulness. Por cierto, que levante la mano quien sabe qué es mindfulness. Bueno, menos mal que no hay muchos, porque si no me chafáis una parte de la charla, ¿no? Bueno, pues esto, una idea de lo que es y lo que no es también. Después explicaré un poco la experiencia que he tenido en Grifols, en el mundo del mindfulness. Diseñé un programa adaptado para equipos ágiles y lo pusimos en marcha. Hicimos una pequeña investigación para ver los resultados que tenía, ¿vale? Y bueno, pues se dieron buenos resultados, ¿eh? Y en esa formación, pues bueno, investigué mucho acerca de, bueno, pues qué elementos hay en común entre el mindfulness y el mundo agile, ¿no? Y esto es un poco lo que voy a ir presentando como tercera idea, ¿no? O sea, qué elementos encuentro en el detalle de cuando entro a profundizar en mindfulness o en agile, qué hay en común, ¿no? Ya os adelanto un poco que bajo mi punto de vista, mindfulness lo que te da es un mindset perfecto para poder trabajar con equipos ágiles, ¿vale? Básicamente, por una serie de ideas, veréis que mentalmente el trabajo de la atención va muy bien para afrontar el día a día de los equipos, ¿vale? Y empiezo con 2 whys, ¿vale? Con 2 por qué, ¿vale? ¿Por qué se pone tan de moda el mindfulness ahora después de, no sé, 30 años que lleva? ¿Por qué se ha popularizado tanto ahora, no? Entonces el primer why tiene que ver con uno mismo, y es esto que se habla mucho de la multitarea, ¿no? La sobrecarga de información, estamos muy sobrecargados de información, ¿vale? La multitarea se ha demostrado en los últimos años que realmente no existe, es un mito, ¿vale? Porque los neurocientíficos han visto que la atención no puede estar en 2 cosas a la vez. Lo que realmente pasa, aunque sea en milésimas de segundo, es que la atención se switchea, se cambia de un lugar a otro, ¿vale? Esto provoca muchos cambios de atención, que provoca un gran consumo de glucosa en el cerebro y que al final pues, nos cansa y nos estresa mucho, ¿no? No sé vosotros, pero yo últimamente hay muchos días en los que acabo mi jornada laboral, de jornada de trabajo después de 8 horas, y sin haber tenido muchas reuniones, sin haber hecho grandes cosas, estoy muy agotado, muy cansado, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Fijaros aquí, el 47% del tiempo, además, lo pasamos divagando, lo pasamos pensando en cosas que no tienen que ver con lo que estamos haciendo, estamos con la mente en otro lugar, estamos en babia, muchas veces, y cambiamos el foco de atención en el trabajo cada 47 segundos. Eso es una locura, ¿no? Porque es imposible concentrarse en nada, ¿vale? Y encima nos cansa, ¿no? Por otro lado, eso nos provoca una adicción, ¿no? En el momento en el que me llega un WhatsApp, miro, se genera esta inyección de dopamina, este chute dopamínico que me gusta a mí decir. Esto nos provoca una gratificación y al final nos hacemos adictos a la acción, nos hacemos adictos al mensaje, ¿no? Y miramos el móvil 85 veces al día, ¿no? ¿Cuántas veces hemos mirado el móvil y habéis pensado, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Por qué estoy mirando el móvil ahora, no? O sea, si lo he mirado hace 5 minutos, ¿no? Y esto del 41% del tiempo lo dedicamos a actividades de baja prioridad. Claro, como estamos tan adictos a la acción, tenemos tiempo para pensar.
Tenemos tiempo para pensar si lo que estamos haciendo es lo más prioritario en aquel momento o no. Y esta es un poco la idea, ¿vale? Buscando literatura en el mundo Agile, en el mundo de desarrollo de software, supongo que esto lo conocéis alguno de vosotros, este famoso estudio del Quality Software Management, de un libro que se publicó hace muchos años ya, que relacionaba número de proyectos simultáneos con un tanto por ciento del 75% de pérdidas por cambio de contexto, ¿vale? Por tanto, todo esto no nos es ajeno en nuestro mundo, sino que también, pues la verdad es que tiene una cierta relación, ¿no? El segundo why tiene que ver con la comunicación, y es que yo la verdad es que tenemos una ilusión, me gusta mucho esta frase de George Bernard Shaw, el mayor problema de la comunicación es que nos creemos que se produce, ¿no? Nos da la sensación de que expresamos algo, decimos algo y que nos van a entender perfectamente, que van a saber perfectamente lo que estamos diciendo, que entienden el contexto. Y por mucho que nos dicen aquello de que el 7% de la comunicación solamente es verbal, el resto es comunicación no verbal, y nos lo creemos, sí, pero luego actuamos como si realmente nos estuvieran entendiendo y que es como si la comunicación fuera algo muy fluido, ¿no? Entonces, mindfulness no solamente se queda en esa parte digamos, más personal, sino también en la parte relacional, en la parte de la empatía, en la parte del trabajo, de la relación con los demás, ¿vale? Bueno, puestos estos dos porqués, pues vamos a ir a por una definición, ¿no?, de lo que es mindfulness. Esta definición es la más clásica, es la de Jon Kabat-Zinn, que es un poco el introductor de mindfulness en Occidente. Fundó hace unos 30 años la Clínica de Reducción del Estrés y creó un programa de mindfulness de 8 semanas de trabajo que llamó MBSR, aunque no se ve ahí, hay una R, y es mindfulness basado en reducción de estrés. Es un programa para reducir el estrés. Es un programa nacido en un entorno clínico, ¿vale? Eso también lo quiero decir. En aquel momento se descubrió que ciertas enfermedades mejoraban de manera ostensible si las personas practicaban mindfulness, ¿no? Si las personas estaban conscientes del momento presente, de manera continua, aquí y ahora, como yo que os estoy mirando, estoy presente, en el fondo os estoy escuchando, estoy viendo cómo estáis, la verdad es que os veo bastante presentes a todos, y sin juzgar, ¿vale? Esta es la idea principal, esta es la definición principal, es la definición nacida aquí de Jon Kabat-Zinn. A mí hay una definición que me parece un poco más simple, más sencilla. Bueno, perdón, antes la pregunta un poco sería, ¿qué tiene que ver esto con Agile, no? Entonces, pues bueno, y a mí cuando me hablan de limitar el WIP, limitar el Work in Progress en un tablero Kanban, hombre, pues a mí me suena a reducción de estrés, no sé a vosotros, ¿no? O sea, vamos a centrarnos en las 3 cosas que tenemos, las vamos a hacer, ¿no? Y vamos a limitar el número de cosas que tengo en marcha, ¿no? Y luego un segundo concepto muy típico, bueno, pues el del sprint, ¿no? Pues de un sprint 2 semanas, ¿qué tengo que hacer? Pues enfocarme esas 2 semanas en hacer aquello que tengo, ¿no? Por tanto, ya veis que si yo preparo mi mente para, por ejemplo, en 2 semanas centrarme en mi sprint backlog, pues la verdad es que me voy a poder enfocar y voy a poder rendir bastante más, ¿no? Porque yo ya me preparo mentalmente, yo ya tengo un mindset preparado especialmente para ello, ¿no? Como os decía, hay una segunda definición, que es la de gestión de la atención. No sé si aquí lo veis muy bien, es un poco complicado, pero aquí está aquí en medio, gestión de la atención, ¿vale? Tenemos una serie de notificaciones en nuestro teléfono que no nos permiten estar muy enfocados, ¿vale? Y básicamente pues es esto, es gestionar la atención, y la atención la voy a poner donde yo quiera, ¿vale? Voy a gestionarla, voy a observar dónde tengo la atención, y la voy a dirigir donde quiera. A veces es un sitio, a veces es otro, a veces es un tipo de atención, a veces es otro tipo de atención, pero básicamente lo que voy a hacer es gestionar la atención, ¿eh? Voy a observarme, es un trabajo que vamos hacia adentro, es un trabajo de observación, de autoobservación, ¿vale? ¿Qué no es mindfulness? Esta me gusta y la he querido poner porque en entornos de gente del mundo ágil he escuchado muchas frases que me han y digo, déjame clarificar un poco, ¿no? Lo primero de todo es que no es una religión, tiene un origen, no sé si decir religioso, pero sí tiene un origen religioso, pero mindfulness básicamente lo que ha hecho es quitar cualquier tipo de connotación ritual, etcétera, 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 ¿vale? No es tampoco mirarse el ombligo, ¿vale? Estamos hablando de observar, pero no es tanto por quedarme en mí mismo, sino es para ver cómo yo puedo arreglar los problemas, por ejemplo, con mis equipos, ¿vale?
Porque un poco la base, la teoría es, tengo que empezar por mí mismo, ¿no? Por mi propia autoobservación. ¿Vale? Tampoco es una técnica para vaciar la mente de pensamientos. Otra de las frases que me dicen habitualmente es, pero es que yo no puedo poner la mente en blanco, ¿no? Ya es que tampoco se trata de poner la mente en blanco. Se trata de hacer un ejercicio muy concreto que es probable que te lleve ahí, que es probable que te lleve a una cierta vacío de pensamientos, ¿no? Pero no es una técnica para vaciar los pensamientos, ¿vale? No es tampoco solamente enfocar la atención. Otra de las cosas que escucho mucho en agilistas es, no, esto es enfocarse. Bueno, no solamente es enfocarse, es una de las características principales, y antes lo hemos hablado, pero no es la única, ¿vale? Y luego también lo veremos, os explicaré el porqué. Y tampoco es una técnica de relajación, no vamos a relajarnos, ¿eh? Al final la relajación es un efecto secundario, ¿vale? Cuando practicamos, nos relajamos, pero tampoco es exactamente lo que estamos buscando. Estamos buscando gestionar, trabajar la atención, ¿vale? Espero que esta idea quede clara, ¿eh? Bueno, entonces ahora os voy a proponer hacer una pequeña práctica, una cosa muy sencilla. Esto es una cosa de pre-mindfulness, ¿vale? Es pre-mindfulness esto. Y es lo siguiente, os voy a pedir que escojáis un pensamiento, uno, ¿vale? Puede ser el pensamiento que queráis, puede ser una imagen, puede ser, pues no sé, la imagen de vuestra pareja, bueno, igual a eso a alguien le estresa, o la imagen de, no sé, lo que queráis, una imagen, un pensamiento, lo que sea. Entonces, durante 45 segundos os voy a pedir que tengáis esa imagen o ese pensamiento fijo, ¿vale? Que durante 45 segundos yo los voy a contar, tengamos ese pensamiento en la cabeza, ¿vale? Y no nos dispersemos, intentemos estar en ese pensamiento, ¿vale? ¿Lo tenemos ya todos? Vale, pues venga, voy a poner yo aquí el tiempo. Venga, pues empezamos ya. Venga, ¿vale? ¿Qué tal ha ido eso? ¿Sí o posible o no? Encima nos ha sonado un teléfono por ahí, con lo cual ya nos hemos ido al teléfono y no hemos estado en nuestro pensamiento. ¿Estaba preparado? Oye, gracias, porque así así vemos lo difícil que es, ¿eh? Un poco difícil, ¿verdad? Porque además te venía algo y no, estabais ahí luchando, seguro, ¿no? Vamos a luchar porque no nos vamos del pensamiento, vamos a quedarnos aquí. Y eso es complicado. ¿Mm? Bueno, esto es un pre-mindfulness, ¿eh? Y ya veis que la técnica existe, pero que no es tan sencillo como parece, y menos en en estos mundos tecnológicos. ¿Mm? Bueno, pues ahora vamos a hacer una práctica un poquito más seria, ¿vale? Entonces, va a ser rapidita, porque evidentemente esto ponía en el de esto que era un taller, pero realmente es una charla, con lo cual de taller no tiene mucho. Pero sí vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Entonces nos vamos a sentar con las piernas descruzadas, ¿vale? Vamos a practicar dos tipos de entrenamientos de la atención, ¿vale? Un segundito, voy a apagar esto. Vale. Muy bien, pues descruzamos las piernas, como os decía. El que quiera estar con los ojos abiertos puede estar. Normalmente ayuda un poquito el cerrarlos, porque así uno entra más en uno mismo. Entonces, poco a poco vamos asentando la respiración. Vamos notando el peso de los hombros. Vamos notando la presencia de nuestro cuerpo, cómo estamos sentados en esta silla. Y
Y este primer ejercicio que os propongo es muy sencillo. Es simplemente escuchar la respiración, observarla, sin querer modificarla. Inhalamos y exhalamos. Y vamos notando cómo el aire entra y cómo sale. Notamos cómo el aire entra, cómo el aire sale. Y simplemente nos quedamos en la observación. Enfocamos nuestra atención en la respiración. Como inhalamos y exhalamos, simplemente observando. No hay intención de modificar la respiración. Y nos quedamos aquí, observándolo. Como inhalamos y exhalamos. Notamos el aire, cómo entra por las fosas nasales, penetra en los pulmones y observamos cómo sale en la exhalación. Cambiando ahora el foco. Vamos a hacer un pequeño cambio en el ejercicio que consiste en simplemente observar los pensamientos. Os propongo que observéis qué viene a vuestra mente. Y se trata únicamente de observar el pensamiento, ver cómo viene, observarlo, ver cómo se disipa en el campo de la atención, ver cómo viene otro pensamiento, lo observamos de manera curiosa, sin engancharnos al pensamiento, simplemente lo observamos y vemos cómo desaparece. Y ponemos una atención abierta a lo que surja. Sin aferramiento, sin engancharse. Y poco a poco, cuando os sintáis preparados, vamos abriendo los ojos y continuamos con la sesión. ¿Qué tal la experiencia? ¿Quién me dice algo? Una palabra, va. Profunda. Hombre, la verdad es que a mí estas cosas, yo por ejemplo ahora mismo me noto con una energía diferente, ¿no? Me noto pues más relajado, os estoy mirando de otra manera, ¿vale? Baja un poco la energía y me siento a gusto, me siento relajado, ¿vale? Insisto que el trabajo es trabajar la atención, ¿vale? La relajación es algo que está muy bien, que nos viene muy bien a todos, pero el foco principal, como decía antes, es trabajar la atención. Luego hablaremos del tipo de atención que hemos trabajado y os explicaré un poco el porqué, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano en cualquier momento y lo... Sí, es un gran libro y luego hablaré de Goleman.
Si quieres, luego... a mí me encanta ese libro, es uno de los libros que más me... Es uno de los libros que yo suelo recomendar para todo esto. Porque le llama Focus, no le llama Mindfulness, pero bueno, no es muy diferente, ¿no? Bueno, ¿y por qué se ha hecho tan famoso esto del mindfulness, ¿no? Bueno, pues porque una de las cosas que se ha descubierto en los últimos 10 años, 15 años, es que la atención se puede entrenar, es como un músculo, es exactamente igual que un músculo, lo mismo. Tú vas al gimnasio, trabajas un músculo, bueno, pues con la atención hay una serie de técnicas que las podemos aplicar, ¿vale? Y que también pues podemos entrenar la atención y podemos conseguir enfocar mejor la atención si la entrenamos. Ahora, si dejamos de entrenar, pues dejamos de tener esa capacidad exactamente igual que un músculo, ¿vale? A mí me gusta también esa segunda metáfora que tiene que ver con... Es como un laboratorio de la mente, ¿no? Es decir, tú haces una práctica como la que acabamos de hacer ahora, entonces tú te vas entrenando te vas a un pensamiento, vuelves, te vas a un pensamiento, vuelves, y tú simplemente entrenas eso, que es lo que acabamos de hacer. No hay que hacer nada más. Entonces la mente coge el hábito de no engancharse a los pensamientos. Entonces tú cuando vas a una reunión con tu equipo y tú te enganchas con alguien porque ha dicho algo que no te gusta, pues la mente ya tiene ese hábito de volver y decir, me voy a quedar aquí, ¿no? Voy a observar ese pensamiento, voy a observar qué me pasa con aquella persona, ¿no? Y no me voy a enganchar con él. Disminuyo la reactividad, disminuyo mi capacidad de engancharme, de decirle algo, ¿vale? Y luego desde mi lugar tomo una decisión de si le digo algo o no, pero tomo una decisión. Soy dueño de mis propias decisiones y de mis propios pensamientos, ¿vale? Entonces al final es un laboratorio yo creo que cada día pues me preparo, es un banco de pruebas de mi mente, voy haciendo ese trabajo, observo mis pensamientos, veo lo que hay, vuelvo, veo lo que hay, vuelvo. Ese es el trabajo. Como decía, no es poner la mente en blanco, porque eso es simplemente ir y volver. No me apego a mis pensamientos y, bueno, pues estoy en una reunión, alguien dice algo que a mí no me gusta, porque es un tío que me cae mal, pues oye, no me engancho, simplemente observo lo que está diciendo, incluso puede que tenga en un momento dado razón, ¿vale? Y desde mi lugar tomo la decisión de si en aquel momento le quiero decir o no le quiero decir algo. Quizás es mejor esperar en otro momento para decírselo, lo que sea, ¿no? Entonces entrenamos a la mente con eso, ¿vale? Y yendo más allá todavía, lo que ha pasado en los últimos 15 años es que esto que acabo de contaros, que es algo, bueno, pues es una idea, ¿no? Está demostrado científicamente, ¿no? Este es un primer estudio que se hizo en 2005, Sara Lazar y su equipo. Hicieron un estudio no solamente haciendo encuestas a la gente de si te encuentras mejor, si los pensamientos, bla, 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 sino que aquí pues hicieron resonancia magnética funcional y vieron a ver si realmente habían cambios cerebrales, ¿vale? Y entonces, pues bueno, vieron que habían cambios en la corteza cingular posterior asociada a procesos de divagación y autoaprendizaje, el hipocampo relacionado con la memoria, la regulación emocional y la unión temporoparietal relacionada con empatía. Fijaros, podemos mejorar la empatía con este tipo de prácticas, ¿vale? Y está demostrado científicamente, si veis el paper ya veréis que son unos gráficos perfectamente claros en los que se ve la mejora del grosor cortical del cerebro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pongo esta frase del libro de Lisa Atkins porque tiene que ver con este Master yourself in a daily practice, ¿vale? Sweep away the cluttered thoughts and emotions that roll around your mind, bla, 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 ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora. Me libero de la mente, escucho a las personas, ¿vale? No divago, me concentro y estoy en el aquí y ahora, en el ahora cuando estoy con mis equipos, ¿vale? Por tanto, y yo creo que esto es un poco lo que hay detrás de la popularización del mindfulness, ¿no? Se publican cada año centenares de estudios parecidos a este, ¿vale? Y desde hace los últimos 10 años se han publicado miles de investigaciones parecidas a esta. Esta fue bastante potente en su momento, fue muy representativa y esto le dio un boom importante al mindfulness, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues lo que os contaba antes, ¿no? Hemos practicado dos tipos de atención, ¿vale? Uno es la atención enfocada, lo de centrarse, lo de la respiración, ¿verdad? Lo que hemos intentado en la práctica que hemos hecho aquí. Y luego la atención abierta, ¿vale? Observo pensamientos, ¿vale? Lo hemos hecho muy sencillo, pero básicamente estas son las dos principales prácticas que se utilizan en mindfulness, ¿vale? Y yo pienso, ¿y esto tiene algo que ver con Agile? En Agile, ¿esto nos viene bien? ¿No? Pues un poco volviendo a la idea de antes, ¿vale? En los sprints, este tipo de mente, pero luego, en los sprint reviews y en las retrospectivas,
tenemos que cambiar el foco y tenemos que observar y tenemos que... Porque este tipo de mente además está muy asociado a procesos de brainstorming, de creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me estoy 2 semanas con mi sprint y luego en mi sprint review abro la mente, hacemos un ejercicio de reflexión conjunta al equipo de cómo ha ido, etcétera, etcétera. Pues aquí podemos hacer un entrenamiento de 5 minutos antes de empezar la retrospectiva, por ejemplo, de este tipo de entrenamiento. Y la mente ya se prepara para hacer este proceso de reflexión, bla, 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 bla. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues ya veis que el mundo Agile y Mindfulness, pues bueno, hay elementos en común y casan bastante bien, ¿vale? Paso a hablaros un poquito del programa que diseñé en Grifols, ¿vale? Fue un programa en el que básicamente me basé como idea en el programa que se hizo en Google en colaboración con la Universidad de Stanford en 2005. Es un programa que se llama Search Inside Yourself, que combina 3 elementos principales. Como os decía, el mindfulness, la inteligencia emocional, lo que decíamos antes del libro de Focus, de Daniel Goleman. Aquí participó en este programa Daniel Goleman. Y neurociencia. Ellos dijeron, bueno, vamos a utilizar mindfulness para trabajar la inteligencia emocional basados en neurociencia siempre. ¿Vale? Es un programa que se citan muchísimas investigaciones científicas parecidas a las que os he comentado anteriormente. Porque una de las cosas que me pasó a mí, yo hace 15 años me leí el libro de la inteligencia emocional, famoso, de Daniel Goleman, y a mí me encantó, me emocionó, me apasionó. Y yo cuando acabé el libro pensé, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo trabajo esto, no? ¿Y qué hago para mejorar esta inteligencia emocional, no? Entonces lo que trae el mindfulness son prácticas que ayudan a mejorar esto basadas en neurociencia, ¿vale? Esta es la idea principal de lo que hizo Google en su momento. Es un programa que durante muchos años fue el programa más demandado dentro de el catálogo de formación de Google, y tiene estos elementos: autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía, y esto es liderazgo compasivo o el servant leadership, que escucho mucho también en las sesiones en las CAS, ¿no? Se habla mucho más del servant leadership, del liderazgo que sirve, etcétera. Es lo mismo, es liderazgo compasivo, básicamente es el mismo concepto, ¿no? Entonces, pues yo basado en esta formación, hice un programa de 6 semanas, uno por cada uno de los conceptos, y doblé el liderazgo, ¿vale? Entonces, básicamente, hacíamos prácticas 2 horas semanales en una sesión en company, y entonces se dejaba una semana. Durante una semana, cada día, yo les ponía un trabajo guiado, una meditación guiada, que ellos tenían que ir practicando, y luego íbamos a la siguiente sesión, hablábamos de qué tal había ido el autoconocimiento, luego la regulación, bla, 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 bla. Aquí, por ejemplo, la motivación, utilizamos mucho el modelo de Daniel Pink, que es un modelo que acaba de comentar en otra sesión, y es un modelo muy utilizado en el mundo Agile, ¿vale? Una de las cosas que, por ejemplo, yo he notado más con el paso de los años es pues la empatía, ¿no? La capacidad de observar a la gente, ¿no? A mí a veces me vienen cosas, hostia, ¿y por qué me dice esto ahora, no? O sea, es una capacidad más sutil de observar ciertas señales que, sin darte cuenta, porque esto al final es una práctica muy, muy sencilla, como acabamos de hacer, que poco a poco, con el tiempo, en la práctica diaria, te lleva un poco a ese lugar, ¿vale? Y en el mundo Agile, pues he encontrado unas cuantas referencias, ¿no? El Master Yourself, Start with Self-Awareness, de Lisa Atkins. La famosa transparencia, inspección, adaptación. Esto, inspección, adaptación, a mí me suena mucho a autoconocimiento. Me observo, me inspecciono, y me adapto, me regulo. Es lo mismo, es un sinónimo, al final es lo mismo. O sea, lo que hacemos con los equipos cuando hacemos una retrospectiva, por ejemplo, tiene mucho que ver con inspeccionamos, observamos y nos adaptamos. Vemos y tomamos una decisión, ¿vale? Es exactamente el mismo concepto. Aquí el trabajo en equipo, colaboración, pues tiene mucho que ver con los 2 últimos, ¿no? Con los 2 últimos conceptos. Si nos vamos al manifiesto Agile, esto además no lo hice yo, esto lo encontré por internet y me pareció muy interesante porque digo, bueno, todo esto tiene que ver algo con mindfulness, ¿no? Entonces aquí veo que individuos e interacciones tienen mucho que ver con autoconocimiento y empatía, el software funcionando con foco, la colaboración con el cliente tiene mucho que ver, lógicamente, con la empatía, ¿vale? Y la respuesta ante cambios, volvemos a lo mismo: inspección, adaptación, autoconocimiento y regulación.
¿vale? Por tanto, bueno, pues parece que todo casa bastante bien, ¿no? No es algo muy ajeno, ¿no? Y luego, a mí me gusta mucho esta pregunta muchas veces, ¿no? Cuando tenemos un conflicto con los equipos, en vez de hacer así muchas veces, ¿no? Señalamos, la culpa es de tal, ¿no? Y cuando yo hago esto y señalo y le digo que la culpa es tuya, bueno, pues hay 3 dedos que me están señalando a mí, ¿no? A veces, lo veis, ¿no? La pregunta muchas veces es, en este conflicto, ¿qué hay de mí? ¿No? ¿Qué hay de mí en todo eso? ¿No? Y yo, para mí, esta es la base de la autoorganización, ¿vale? Si queremos que los equipos autoorganizados funcionen, es clave que lo que no tenemos que hacer es eso, sino observar qué en este conflicto con mi equipo puedo hacer yo para mejorar, pues para resolverlo, ¿vale? Por tanto, aquí esta autoobservación tiene mucho que ver con madurez emocional, tiene mucho que ver con no irme para adelante, no reactividad, sino que simplemente observar, ver y actuar, ¿vale? ¿Qué más? Me gustó mucho por el Scrum popular. Aquí Thomas Mayer hablaba de la diferencia entre consenso y consentimiento, ¿no? Cuando hacemos el planning poker, ¿vale? Y hacemos aquello de que el más alto y el más bajo tienen que explicar por qué, y entonces volvemos a hacer la tirada y tal y cual. Thomas Mayer decía en el libro, es un poco la diferencia entre consenso, que es que todos nos tenemos que poner de acuerdo en lo que dura esa tarea, o consentimiento. Bueno, en un momento dado, si mi puntuación no está de acuerdo con todos, simplemente no me opongo, ¿vale? Y, oye, dejo pasar, no me engancho a que ellos dicen 3, yo digo 1, ellos dicen 3, yo digo 1. Oye, pues 3, ¿no? Porque al final yo doy mi consentimiento. No estoy de acuerdo con que sean 3, pero sí doy mi consentimiento, ¿no? Y este concepto, esto que es una cosa que debe ser muy habitual y es muy habitual en los equipos, tiene que ver con un concepto que en Mindfulness llamamos aceptación, ¿vale? Una de las cosas que trabajamos en Mindfulness, y es una cosa muy clara que te vas dando cuenta, es aceptar las cosas como son, aceptar el aquí y el ahora, ¿no? Y eso, sin estar de acuerdo, tiene que ver con no me engancho con que ellos dicen 3, yo digo 1, sino que simplemente estoy ahí, no estoy de acuerdo, pero bueno, el consenso es el consentimiento, lo doy de alguna manera y es 3, ¿no? Entonces, este concepto, esta idea, la aceptación, que es algo que trabajamos y que mejoramos en el mundo del mindfulness, nos puede ayudar mucho en este tipo de trabajo, ¿vale? En estas planificaciones. Y por último, se ha hablado mucho de sistémica, se ha hablado mucho de enfoque sistémico, de mirada sistémica, y esto es algo en lo que estoy trabajando ahora, es entender cómo yo puedo conocer los patrones y las estructuras de los sistemas si tengo una mentalidad mindfulness, si yo conozco mis valores y mis creencias, si yo tengo mi modelo mental claro y observo lo que está pasando en el sistema, ¿vale? Yo soy coach sistémico, os lo he comentado antes, yo tengo una aproximación muy de coach sistémico, muy de observar el campo, muy de observar la empatía del equipo, y esto a través del mindfulness lo he trabajado, ¿vale? Entonces uno de alguna manera es capaz de observar lo que está pasando en el sistema y qué problemas, qué dinámicas ocultas surgen en los equipos, ¿vale? Y este es un poco el entrenamiento que hicimos en Grifols. Fueron 14 participantes. Aquí lo que hice básicamente fue pues, enviar un correo a todo IT. Y esto es un tema importante, ¿no? El mindfulness es una cosa que no la puedes obligar, ¿vale? Tienen que ser las personas las que vengan y dicen, yo quiero hacer esta formación, a mí esto me resuena, es un poco lo que os decía al principio, a mí esto me resuena, a mí esto me interesa, yo quiero practicar, ¿vale? Entonces, pues, bueno, vinieron 14 personas, ¿vale? Porque, claro, hay que hacer una práctica diaria y eso no es fácil, ¿eh? Son 5 o 10 minutos, no es mucho, pero no es fácil, ¿vale? Entonces hice una medición utilizando un tipo de medidores, de marcadores objetivos en el mundo del mindfulness, que es este 5-Facet Mindfulness Questionnaire. Tuvimos una overall satisfaction del 100%, la gente quedó muy, muy contenta. Y estos son los 5 marcadores que utilizamos: la observación, la descripción, el acting with awareness, el non-judging y la no reactividad. Y estos son un poco los tantos por cientos de mejora. No son muy altos, pero bueno, fue un programa de 6 semanas, fue un piloto inicial. Y la verdad es que yo estoy muy contento. Aquí la observación subió un 15%. Yo les pasé las encuestas al inicio de la formación y las pasé al final.
eran totalmente privadas, yo simplemente hice el recuento final, ¿vale? Y entonces había una serie de preguntas, yo las contaba y a partir de ahí hicimos los tantos por cientos, ¿vale? Y esta es un poco la experiencia. Luego hicimos un programa muy similar para líderes, más enfocado a toma de decisiones, cómo el mindfulness puede ayudar a tomar decisiones, ¿vale? Desde la conciencia. Y nada más, simplemente os doy una pincelada por si esto os ha resonado, os ha gustado, sobre práctica personal. ¿Con qué frecuencia? Ya lo hemos dicho, práctica diaria es necesario, ¿vale? Unos 10-15 minutos. Hay un montón de meditaciones guiadas por internet que trabajan lo mismo, la parte de enfocarse como la parte de atención abierta. Podéis practicar las dos. Lo mejor es practicarlo a primera hora del día porque la mente está mucho más fresca. La verdad es que si lo intentáis por la noche, muchas veces la cabeza va a tope y es muy difícil trabajar. Yo lo hago muchas veces por la noche, ¿eh? No digo que no. Pero lo importante es el hábito, lo importante es hacerlo, lo importante es realmente cada día hacerlo. Pero si tenéis un slot por la mañana, mejor que por la noche. Y donde pues se encuentra tu lugar. Eso también es importante, ¿no? Si tú en tu casa tienes una silla, un lugar, un rincón, donde te es fácil, no te molestan y tal y cual, pues yo os digo, pues la invitación es un poco a que lo encontréis ese lugar y lo hagáis ahí, ¿vale? Es fácil cogerse unas grabaciones, tenerlas en el teléfono y con unos auriculares, o sea, lo tenemos muy fácil, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el curso que hice, justo acabar la sesión, yo les enviaba un link a un Google Drive, ellos se lo descargaban, era muy fácil, ¿vale? Y entonces, bueno, es intentar facilitarlo al máximo para que realmente pudieran trabajar, porque aquí el secreto del mindfulness es el trabajo personal, es el trabajo diario. Y si a ti esto te resuena y os parece interesante, pues adelante. Y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta.